Hola. Sí, Liz. Muy bien. Vamos a trabajar con esta ficha número 6. Si es que nos queda el tiempo, regresamos a la clase anterior que quedó un poco incompleta. Sí, vamos a trabajar con ustedes esta clase y también con otros ejemplos similares a lo que vamos a revisar este momento. Muy bien. En el primer literal, vamos a leer, en la industria alimentaria se utilizan sustancias que, a pesar de su apariencia similar, son muy diferentes en su composición química. Entre ellas está el azúcar granulada, que es una sustancia que aporta dulzor a los alimentos y que consta de moléculas de sacarosa. Su fórmula química es C12H22O11, donde sus átomos se mantienen unidos mediante enlaces. Aquí nosotros, señoritas y jóvenes, debemos recordar acerca de los enlaces. Los enlaces en química, el enlace químico es la fuerza que mantiene unido a los átomos para formar los compuestos. Esto quiere decir que aquí el carbono, hidrógeno y oxígeno se enlazan entre sí mediante un enlace químico. Ahora nosotros debemos recordar que las clases de enlaces son enlace iónico cuando se une un metal con un no metal. Enlace covalente cuando se unen no metales. Y enlace metálico cuando se unen únicamente átomos de metales. Muy bien, yo pregunto aquí, señoritas y jóvenes, a ustedes, ¿el carbono, el hidrógeno y el oxígeno serán metales o no metales? A ver, vamos trabajando. No metales. Son no metales, ¿no es cierto? Y el enlace covalente es aquel que se forma cuando se unen átomos de no metales. Entonces aquí debemos colocar el término covalente. Seguimos. Por otro lado se encuentra el cloruro de calcio. Muy bien, aquí nos encontramos frente a otro compuesto. Debemos identificar si son metales, no metales, o hay un metal y un no metal. A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Hay un no metal, licenciada? Muy bien, hay un no metal. ¿Cuál es el no metal aquí? El cloro. El cloro, ¿no es cierto? ¿Y el calcio qué es? Metal. Muy bien. Cuando se une, atención señoritas y jóvenes, cuando se une un metal más un no metal, forman un enlace iónico. Seguimos. Empleado en la elaboración de queso. Su estructura se mantiene gracias a que sus átomos se encuentran unidos a través de enlaces. ¿Qué dijimos? ¿Qué se dijo? Cuando se une un metal y un no metal, se forma un enlace iónico, ¿no es cierto? Entonces aquí es el literal B. Es el literal B, ¿sí? Con ustedes vamos a trabajar. Voy a ver si es que a lo mejor me autorizan las autoridades no subir este video porque tienen que asistir los estudiantes. La forma no es contestar hoy y contestan bien, tienen 10 en la ficha. Lo que me importa es que ustedes aprendan porque están saliendo y salieron preguntas muy parecidas a estos simuladores que yo les estoy enviando. La semana anterior yo estuve presente en algunas pruebas que dieron los estudiantes en 2 tipos de pruebas y justamente hay preguntas de los simuladores que yo estoy enviando, ¿sí? Si hoy aquí me enviaron covalente iónico, a lo mejor vendrá otra pregunta que diga metálico covalente, algo así, ¿sí me entiende? Muy bien, entonces miren, aquí en esta pregunta ustedes ya recordaron qué es un enlace químico, es la fuerza que mantiene unido a los átomos para formar los compuestos. Los enlaces químicos son de 3 clases. Enlace covalente cuando se unen no metales. Enlace iónico cuando se unen metales y no metales. Y enlace metálico es cuando se unen únicamente átomos de metales. Muy bien, sigamos.
Las plantas son organismos autótrofos. ¿Por qué decimos autótrofos? A ver, ¿quién de ustedes me ayuda? Porque producen su propio alimento. Muy bien, señorita. Son organismos autótrofos porque producen su propio alimento. Es decir, que producen su propio alimento. A continuación se muestra el proceso de producción de la materia orgánica utilizada como alimento. Aquí se encuentra el gas carbónico más el agua más energía. ¿Es igual a qué? A C6H12O6, es decir, a la glucosa más oxígeno. Esta es la fórmula química, señoritas y jóvenes. Mucha atención. En los simuladores de años anteriores salía la reacción o la reacción química, hablemos, la reacción química que produce la fotosíntesis y es esta. Esta es la reacción que produce la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque las plantitas a través de sus hojas toman gas carbónico. A través de sus raíces toman agua y minerales. ¿Pero qué? Necesitan de energía, es decir, de la luz solar. ¿Para qué? Para transformar todo esto en glucosa más oxígeno. Este primer compuesto se queda, es un compuesto orgánico, se queda en el vegetal y el oxígeno es liberado o es eliminado a la atmósfera con la finalidad de purificar el aire. Muy bien. La pregunta dice, con base en el texto y considerando la ley de la conservación de la masa, seleccione las características que describe el proceso. ¿Ya? ¿Qué es conservación de la masa? Quiere decir que la materia, cuando inicia su proceso de reacción y origina luego un producto, va a ser igual. Es decir, si usted pesa los reactivos, los que están antes del igual, y luego pesa el producto, tiene que estar igual. Es decir, es como si colocaríamos aquí una balanza. La materia, el tanto de materia que originó la reacción, es el mismo tanto que va a pesar el producto. Eso significa la conservación de la materia. Es decir, que la materia no se crea ni se destruye, únicamente se está transformando. Muy bien. Vamos aquí a trabajar con esto, ¿sí? Vamos a trabajar con esto. Nos dice, con base en el texto y considerando la ley de la conservación de la masa, seleccione las características que describe el proceso. Muy bien. Primero, la materia orgánica se produce mediante una reacción exotérmica. Muy bien. Aquí nos hace recordar a nosotros en segundo de bachillerato, estudiábamos las clases de reacciones químicas. Dentro de ellas, no sé si ustedes recuerdan, nos encontrábamos con dos dentro de ellas, porque son varias, nos encontrábamos con reacciones exotérmicas y endotérmicas. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Las endotérmicas, endo, ¿qué quiere decir endo? Dentro, interno, ¿no es cierto? Endo significa que para que se produzca esta reacción ha sido necesaria la energía o el calor. ¿Sí se dan cuenta? Antes del igual está la energía. Endo. Pero en cambio, exotérmica significa que desprende calor. Entonces, si esta reacción fuese exotérmica, estuviese aquí más energía después del oxígeno. O después del igual estuviese energía. Si fuese exotérmica, exo significa que desprende calor, que elimina calor. Y endotérmica significa que para que se produzca la reacción necesita energía o calor. ¿Sí me entendieron esta parte? ¿Hola? ¿Atención? Sí, Lice. Muy Sí, bien. Lice. Muy bien. Entonces, como aquí está la energía antes del igual, significa que es una reacción endotérmica. Entonces, ¿dónde está la palabra endotérmica? En el literal 2, ¿no es cierto? La materia orgánica se produce mediante una reacción endotérmica. ¿Sí? Endotérmica, porque está necesitando energía o calor para producirse, ¿no es cierto? ¿Está claro?
Muy bien. Entonces estamos con el 2, ¿no es cierto? El primero no ha sido porque el primero dice exo y no está eliminando energía, ¿no es cierto? Entonces la primera queda descartada. La segunda es la 1. Ahora sigamos. Para obtener un mol de C6H2, es decir, de glucosa, se utiliza un mol de CO2. ¿Qué debemos hacer aquí? Vamos a trabajar en una hojita de un material que yo les he preparado. Muy bien. Para hacer esto, señoritas y jóvenes, nosotros cuando nos habla de moles, se debe igualar la ecuación, ¿sí? Vamos a igualar la ecuación. Muy bien. Después del igual, ¿cuántos carbonos tengo? Después del igual, ¿cuántos hay? 6. 6. 6, ¿no es cierto? Entonces significa, vamos a igualar por el tanteo, significa que debe haber 6 carbonos, ¿no es cierto? Muy bien. Hidrógenos, ¿cuántos hay? 12. ¿Qué debo poner aquí delante del hidrógeno? 6. Para que se hagan 12. Muy bien, joven, 6, ¿no es cierto? 6 por 2, 12, ya se me igualó ahí. Ahora oxígenos. Al inicio tengo 6 por 2, 12. 12, ¿no es cierto? Después, 6 por 1, 6. 6. 6 más 12, ¿cuánto es? 18. 18, muy bien. 18 oxígenos, recordarán, muy bien. Acá, ¿cuántos tengo aquí? 6. 6, ¿no es cierto? Para 18, ¿cuántos me faltan? 12. Muy bien. Y para que se haga 12 aquí, ¿qué debo poner Tiene aquí? que poner 6 en el último oxígeno. Muy bien, joven. 6, ¿no es cierto? Sí les gustó, ya ven, qué inteligentes. Entonces, ahí se igualó. ¿Qué significa esto? Cuando yo coloco delante un número y si no fuese de colocar, no hay problema. Si yo no hubiese colocado aquí el 6, espérenme un ratito que le voy a borrar. Si no colocaría el 6, ¿qué significa? Que ahí hay un mol de CO2, un mol de CO2, ¿no es cierto? Pero si yo coloco el 6, significa que hay 6 moles de CO2. Aquí, al colocar el 6, ¿cuántas moles de agua hay? ¿Cuántas moles de agua hay aquí? 6, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero si yo le quito el 6, ¿cuántas moles de agua hay ahí? 1, ¿no es cierto? Un mol de agua, pero si yo le coloco al 6, hay 6 moles de agua. Muy bien. Aquí, señoritas y jóvenes, en este compuesto, que es un compuesto orgánico que se llama glucosa, ¿cuántas moles hay? ¿Cuántas moles hay aquí? A ver. ¿Un mol? Una, mija, una. Sin miedo, hay un mol. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuántas moles de oxígeno hay? 6. 6. 6. Hay 6. Muy bien. Regresemos a la hojita suya, a la de ustedes. ¿Qué nos dice la pregunta? Seleccione las características que describe el proceso. Ahora sí. Dice, para obtener un mol de glucosa, ¿se utilizará un mol de CO2? Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice. Un mol de glucosa, nos decía, para obtener un mol de glucosa. Un mol hay aquí, ¿no es cierto? ¿Estamos utilizando un mol de CO2 o 6 moles? 6 moles. Muy bien, entonces significa que 6 moles de gas carbónico producen un mol de glucosa, ¿no es cierto? 6 con 1 es la relación. Regresemos acá. Es como si fuese, está mal, ¿no es cierto? Porque aquí dice, para obtener un mol de 6,6H12O6 se utiliza un mol de CO2. No, eso no nos dice la reacción, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice la reacción? Para producir 6 moles de oxígeno se están utilizando 6 moles de agua. Vamos a ver. 6 moles de oxígeno. ¿Qué me dice? Para producir 6 moles de oxígeno, es decir, la relación me está diciendo entre esta y entre esta, ¿no es cierto? Ahí me dice la relación. ¿Qué me dice? Para obtener 6 moles de oxígeno, ¿se están utilizando 6 de agua, sí o no? Sí. ¿No es cierto Sí, que sí? Miren, antes la relación era 6 con 1, que no era. Sí, antes me decía para producir un mol de CO2, un mol de esta de acá. No, es porque era la relación 6-1. Entonces, regresemos a su trabajito. ¿Qué literal es? Es 2, 4.
¿Cuál es? La A, ¿no es cierto? La A. Muy bien, señoritas y jóvenes. Pasemos a la siguiente. Con base en la información, identifique el nombre del reactivo descrito. Esto es muy fácil. En la fabricación de explosivos se emplea un óxido ácido, el mismo que al reaccionar con agua forma un oxoácido, según la ecuación. Muy bien. Este es el anhidrido sulfuroso, ¿no es cierto? El anhidrido sulfúrico, perdón. Este de aquí es un anhidrido sulfúrico, el mismo que al mezclar con agua produce un anhidrido sulfúrico. Es decir, ¿qué se hizo aquí? Sale primeramente, se suma. Aquí sumamos primeramente hidrógenos, H2, viene el azufre y luego aquí se tiene 3 oxígenos más un oxígeno acá, 4, ¿no es cierto? Estamos aquí frente a un oxoácido o ácido oxácido. ¿Se acuerdan esto que se estudiaba? En primero de bachillerato estudiamos. Este se llama anhidrido sulfúrico. ¿Sí? Este se llama anhidrido sulfúrico. Sigamos. Con base en el texto, identifique la clase de hidrocarburo a la que pertenece el compuesto descrito. Este es fácil, ¿sí? Con base en el texto, identifique. Ahora sí, vamos leyendo, señoritas y jóvenes. El compuesto 3-metil-1-butino es un hidrocarburo que tiene un triple enlace, carbono-carbono. Es decir, 2 de sus átomos de carbono comparten 3 pares de electrones entre sí. Con base en el texto, identifiquemos a qué clase de hidrocarburo pertenecerá, al alcano, alqueno o alquino. ¿Qué dicen ustedes? Alquino. 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 Aquí mismo le dice un butino, ino. Si termina en ino, es alquino. Si terminara en eno, sería alqueno. Y si terminara en ano, Alcano. alcano, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a hacer unos ejercicios que les tengo preparados acá. Muy bien. Ahora sí, con ustedes voy a trabajar. El compuesto 6-etil, 2,3 dimetil, 5-propil octano, es un hidrocarburo que tiene un simple enlace entre carbono y carbono, ya que comparten un par de electrones entre sí. Estaré con un alcano, alqueno o alquino. Alcano. Muy bien, muy facilito, ¿no es cierto? Alcano, porque usted aquí con la terminación ano y también dice que hay un enlace simple. Mucho ojo. Sigamos con el siguiente. El compuesto 7,7,8 trimetil 3,5 nonadieno. Nonadieno es un hidrocarburo que tiene dobles enlaces en 2 pares de carbono-carbono. ¿Por qué digo 2 pares? Porque dice dieno. Compartiendo 2 pares de electrones. Estaré frente a un alcano, alquino o alqueno. Alqueno. Alqueno, ¿no es cierto? Mucho ojo, señoritas y jóvenes, en una terminación. Con una pista que ustedes tengan, se va, ¿no es cierto? Muy bien, regresemos a su hojita, por favor. Con base en el texto, identifique el compuesto que contiene al grupo funcional descrito. Los éteres son compuestos orgánicos oxigenados. Aquí se ha ido una palabrita mal. Son compuestos orgánicos oxigenados. Le arreglan, por favor, ustedes la hojita suya, ¿sí? Son compuestos orgánicos oxigenados, conformados por 2 radicales alquílicos y arílicos, unidos al oxígeno, escucharán bien, unidos al oxígeno. Estas sustancias se utilizan como disolventes de grasas y aceites. Además, sirven para la elaboración de anestésicos, aunque se utiliza como precaución debido a su alta inflamabilidad. Con base en el texto, identifique el compuesto que tiene al grupo funcional descrito. Nos dicen los ésteres son compuestos orgánicos oxigenados. Bueno, todos ellos, los que están aquí, son oxigenados porque tienen oxígeno. Conformados por 2 radicales alquílicos y arílicos, unidos a un oxígeno. ¿Cuál será de ellos?
El ¿Cuál A. de ellos será? El literal A, ¿por qué? Diga. Buenas noches, dice. Porque están unidos los dos radicales al oxígeno. Muy bien, joven, porque mire, dice aquí, unidos al oxígeno. Mire aquí el primero, ¿sí? Muy bien, jóvenes, gracias, sigamos. Con base a la información, identifica la estructura del benceno descrita. Este es el benceno. Recordarán que el benceno es una figurita geométrica que tiene 6 lados y 3 enlaces dobles alternados. Pero alguna vez en química orgánica estudiamos que el benceno puede tener sus radicales o sus ramificaciones en posición orto, meta y para. Orto cuando están los radicales seguidos. Meta cuando se salta un carbono y para cuando están en lados opuestos. Muy bien, yo les tengo acá preparado. Muy bien, aquí. En este caso yo tengo, mire, posición orto cuando el benceno lleva los radicales seguiditos, ¿sí se da cuenta? En 1, 2. Orto. Meta cuando se salta un carbono, que en este caso es este, es decir, posición 1, 3. ¿Por qué? Porque aquí es 1, 2, 3. Y posición para es cuando está en forma opuesta. ¿Sí ve? Muy bien. Entonces, si yo le dijera a usted, ¿cómo se llamará este primer compuesto? Este primer compuesto se llama metadimetilbenceno. Meta, ¿por qué? Porque está en carbonos seguidos, contiguos, ¿sí? Meta, posición, posición orto, perdón. Esta es posición orto. Posición orto cuando lleva en carbonos seguidos. Meta cuando ya está un poco alternado. Y para cuando está en forma opuesta. ¿Sí? Regresemos a nuestra hojita. Entonces, repito para que no se olviden. Orto cuando están los radicales seguidos. Meta cuando se salta un carbono y está en posición 1, 3. 1, 2, 3. Repito, orto, posición 1, 2, seguidos. Meta, posición 1, 3. Y para es posición 1, 4, porque si usted cuenta 1, 2, 3, 4. Regresemos a nuestra pregunta. Muy bien, ¿qué dice? El metadietilbenceno es un compuesto peligroso y muy inflamable, por lo que su manipulación requiere de una protección adecuada. Además, este presenta dos radicales etil localizados en los carbonos 1 y 3. 1 y 3. ¿Qué dice aquí? El metadietilbenceno. Meta. ¿Qué posición lleva? Alice. Muy bien, joven. Ah, meta, mire. Meta se salta uno, ¿ve? Posición 1, 3. Por eso dice aquí, localizados en carbonos 1, 3. ¿Sí? Este de aquí, este también es posición meta, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se llama? El de acá se llama metadietil. ¿Por qué? Porque son 2 etil. Este, ¿cómo se llamaría? Dimetil. Muy bien. Meta, no se olviden, metadimetilbenceno. Este de aquí, literal C, ¿cómo se llamaría? Paradimetil. Muy bien, joven. Paradimetilbenceno. ¿Y el último cómo se llamaría? Paradietilbenceno. Muy bien, señorita. No se olviden nunca. Posición orto es seguido. Aquí no tengo orto, ¿no es cierto? Posición meta se salta un carbono, es decir, 1, 3. Y posición para es opuesto. ¿Sí se da cuenta? Muy bien, sigamos. Muy bien. Con base en la información y según la teoría ácido-base de Lewis, seleccione las características que describe la ecuación química. La imagen muestra la reacción ácido-base que tiene lugar durante el metabolismo de algunos anfibios y peces donde se da la formación del amoníaco como producto de desecho. Muy bien. Aquí nosotros tenemos un ion hidrógeno. ¿Por qué ion hidrógeno? Porque está la H del símbolo
y con el signo más, ion hidrógeno, más el amoníaco, ¿sí? Muy bien, que es el compuesto B. El amoníaco es el compuesto B. ¿Qué pasa aquí? Aquí en este caso, el ion A acepta electrones. El ion A, es decir, este acepta electrones. ¿Para qué? Para unirse y formar aquí el compuesto. ¿Sí? Entonces, el literal B, mucho ojo, el ion A acepta. Pero el amoníaco, el segundo, es una base. ¿Por qué es una base? Porque lo está como que capturando al de acá y uniéndose para formar el compuesto. El que recibe, en este caso, al hidrógeno, se llama base, en este caso el compuesto B, como que lo captura al hidrógeno, lo toma para formar acá este compuesto, el ion, en este caso el C. Muy bien, aquí tenemos literal B, el ion A acepta electrones, este es el ion A que acepta electrones, y el compuesto B es una base. ¿Por qué? Porque le captura al de acá, es decir, lo toma. Muy bien, aquí es literal BD. ¿Por qué se habla estructura de Lewis? Recuerden que a los electrones en la estructura de Lewis se los representaba con puntitos. Por eso nos dice acá, nos habla algo de la estructura de Lewis. Muy bien. Ahora sí vamos con uno muy importante. Atención, señoritas y jóvenes, muy similar a esto se están saliendo varias preguntas en las pruebas para la universidad. Con base en el texto, en la información, completa el enunciado. Los mecheros Bunsen son unos instrumentos que se utilizan en el laboratorio de química. Son empleados prácticos de laboratorio, se los emplea en laboratorio. Cuando el equipo utiliza gas metano, el metano es CH4, este de aquí es CH4, este es el metano, CH4. CH4. La principal reacción que ocurre es la del metano con oxígeno, es decir, aquí hay oxígeno, aquí tengo 4 moléculas, 4 átomos de oxígeno, aquí tengo 4 átomos de oxígeno. Gaseoso para producir dióxido de carbono y agua. Aquí tengo el carbono, este es dióxido de carbono, CO2 más 2 moléculas de agua. Muy bien. Aquí nos dan, algunas veces suelen dar esto, o algunas veces también a usted le dice el carbono pesa 2, el hidrógeno 1, el oxígeno 16. Muy bien. Con base en la ecuación química, 16 gramos de metano producirán ¿cuántos gramos de agua? Por consiguiente, si la reacción, muy bien. Vamos acá, yo les tengo acá preparado esto, ¿sí? Muy bien. Aquí, ya, vamos aquí por favor a describirle. Usted tiene 2 minutos para hacer esta pregunta, ¿sí? Hay 2 minutos para hacer estas preguntas. Ya, vamos a hacerle, aquí tenemos 10 minutos, quizá avancemos, ¿sí? Muy bien, vamos aquí, es metano, CH4. Este es metano, CH4. Usted debe rapidísimo hacer esto. Muy bien, esto se hace rapidísimo, ¿sí? CH4 más, ahí hay 4 átomos de oxígeno, pero transformados en moléculas nos da esto de aquí. ¿Ya? CO2, ¿sí? Muy bien. Hagámosle al 2 como subíndice pequeñito. Muy bien. Ya estamos con esto. Vamos luego. ¿Igual a qué? ¿Va a ser igual? A ver quién me dicta. Luego vamos igual. Al CO2. Muy bien, señorita. Es igual a CO2 más. H2O. Muy bien, 2 moléculas de agua, tranquila, muy bien. 2 moléculas de agua, ¿no es cierto? Es decir, 2 moléculas o también se puede decir 2 moles de agua. Muy bien, vamos a ubicarle acá la 20 más, creo que va a ser. Creo que por ahí. Perdón. Muy bien. ¿Qué nos dice acá? Regresemos al ejercicio. Sí, ya le ubicamos 2, CO2 y 2. Muy bien, aquí hay que tomar siempre en cuenta esto para hacerles pequeñitos, perdón. No se me quiere hacer. Bueno, ahí dejemos. Perdón.
Regresemos al ejercicio. Ya. Con base en la ecuación química, 16 gramos de metano producen, ahora sí, el metano dice que hay 16 gramos de metano y el agua hay 18, ¿no es cierto? Hay 18. Entonces vamos con base en la ecuación química, nos dice, muy bien, 16, debajo del metano, rapidísimo nosotros colocamos, eso nos dice, con base en la reacción química, 16 gramos de metano, están produciendo, dice, 18, perdón, están produciendo ¿cuántos de agua? 18, pero como tengo 2, 18 por 2, ¿cuánto es? 36. Muy bien, 36, ¿ya? Están produciendo 36 gramos de agua. Regresemos acá de nuevo. Ya. Producen 36 de agua. Ya pueden tener una pista. Por consiguiente, si reaccionan 32 gramos de metano con 128 gramos de oxígeno, ¿se obtendrán cuántas moles de agua? 2. ¿Ya vio? ¿Será así? ¿Será así? Vamos a hacer el No. ejercicio. Tenemos que terminarlo de hacer. Si reaccionan 32 gramos de metano, dice, muy bien, regresemos a nuestro ejercicio. Regresemos, ¿ya? Son 4, Lisa. Aquí viene la pregunta, ¿no es cierto? Si reaccionan, dice, 32 gramos de metano. Muy bien. Nos dice, ¿cuántas moles de agua? Nos dice, ¿cuántas moles de agua? ¿Qué hacemos aquí? De nuevo, vuelvo a hacer el ejercicio. Les pregunto a ustedes, vamos a hacer la relación masa-mol. 16 gramos de metano, ¿cuántas moles de agua están produciendo en la reacción? 2 moles. Muy bien, esa tenemos que hacer. Decir, 16 gramos de metano en la reacción me están produciendo 2 moles de agua. ¿Ya? Mire de facilito esto, es fácil, no se espantará, ¿sí? Me están produciendo 2 moles de agua. No se me quiere hacer pequeño este, no importa. Si ustedes entienden que eso es agua, ¿no es cierto? Pero, ¿qué me dice? ¿Cuántas moles de agua se producirán si utilizamos nosotros 32 gramos de metano? ¿Qué hacemos aquí? Multiplicamos en X, 32 por 2 dividido para 16 calculadoras. Okay. 32 por 2 igual, dividido para 16. ¿Cuánto nos da? 4. Muy bien. Entonces, 4. X es igual a 4. 4 moles. ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué literal será? Ustedes tienen que estar trabajando con la hojita impresa a la mano. Entonces, aquí se dijo en antes Literal que B. 16 gramos de metano producían ¿cuántos de agua? ¿Cuántos producían? 36. 36 nos decían, ¿no es cierto? ¿Dónde está la esta? ¿Sí? 16 gramos de metano están produciendo 36 gramos de agua. Ya. Entonces vamos con cuál. Ya estamos, bien puede ser el B o el D, ¿no es cierto? Todavía no sabemos. Bien el D, el B o el D. Porque los dos tienen 36, ¿no es cierto? Que va aquí, ¿sí o no? ¿Ya? Ahora, regresemos acá a la operación que hicimos. 16 gramos producen 2 moles de agua. ¿Cuántas moles producirán? 32 gramos. Entonces aquí multiplicamos en X 32 por 2 y dividimos para 16 y nos dio 4, ¿no es cierto? 4 moles. Entonces, ¿cuál es? D. El D, ¿no es cierto? Mire, de facilito, ¿sí? D. Esto les puede ocurrir, les puede pasar a ustedes muy similar a esta tomaron ahora. Para la próxima semana les voy a preparar, se puede decir la misma prueba, ¿sí? Muy bien, aquí tenemos, la refinación del petróleo permite obtener derivados que sirven como materia prima para elaborar sustancias que se usan diariamente en el hogar a nivel industrial. Con base en el texto, relaciona el derivado del petróleo con su uso en la vida cotidiana. El derivado, tenemos el polietileno, el queroseno y el alquibenceno. Muy bien, usos. Vamos a ver, el queroseno, aquí nosotros si no conocemos a todos, partamos jóvenes y señoritas del que se conoce. Sí conocen ustedes el queroseno, ¿no es cierto? ¿Se le utilizará en la fabricación de detergentes? No. ¿Se le utilizará como combustible? Sí.
¿No es cierto que sí? Entonces es 2 con B. 2 con B. ¿Dónde tengo yo 2 con B? En el A y en el D, ¿no es cierto? Entonces, ustedes cuando vayan a dar la prueba, tienen 2 con B en el A y en el D. Lo demás borren de su mente para que no les perturbe. Estamos aquí discutiendo entre A y D. Sigamos. El polietileno, ¿utilizará en fabricación de detergentes o se utilizará como membrana plástica impermeable que permite la fabricación de envases? En la plástica. ¿No es cierto? Entonces, 1 con C. ¿Cuál será? Ahí usted ya puede decir, ¿es A o es D? Ya, literal D. Muy bien, Literal D. joven. Ahí ya con las dos alternativas usted dice D. ¿No es cierto? Es el literal D. Muy bien. Que usted sepa una de ellas le puede algo orientar, pero si sabe las dos, le orienta ya el 100%. Muy bien, sigamos. ¿A qué tipo de compuesto orgánico pertenece el grupo funcional RHO? Es decir, si recuerdan que yo le decía RHO. ¿A qué grupo funcional será? Este es un compuesto orgánico. Es química orgánica. ¿Será ¿El éter? cetona, alcohol, éter o aldehído? ¿Qué dicen ustedes? Aldehído. Es un aldehído. ¿Sí? Muy bien, vamos. Antes que se nos acabe el tiempo. Muy bien, aquí nosotros tenemos grupos funcionales de compuestos oxigenados. Y también nos encontramos frente a grupos funcionales de compuestos nitrogenados. ¿Por qué digo oxigenados? Compuestos oxigenados porque va a estar presente el oxígeno. ¿Sí se dan cuenta? ¿Y por qué digo compuestos nitrogenados? Porque ahí van a estar presentes el nitrógeno. Mire, nitrógeno, nitrógeno y nitrógeno. ¿Ya? Muy bien. Regresemos. Este de aquí, cuando el compuesto oxigenado lleva el OH, se está hablando de ¿qué? De un alcohol. No se olviden, alcohol. Este ya lo hablamos en antes. ¿Qué será este? ¿Qué será este de aquí? En antes decíamos que dos radicales alquílicos guarílicos se unen a un oxígeno. Ya se olvidaron. ¿De quién se trataba? ¿De quién se trataba? A ver. ¿De quién se trataba? ¿De quién? Aquí está. ¿Éter? De un éter. De un éter, ¿no es cierto? Mucho ojo, señoritas y jóvenes. Éter. Aquí está el que recién, ¿cómo se llamaba el que recién yo les pregunté? Aldehído. Aldehído.